teología que nosotros prestamos, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros este mes vamos a estar hablando de mayordomía, de servicio, de diezmos y por demás. Y pues me ha tocado hablar acerca de la mayordomía. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2. De Génesis, es difícil de encontrar, ¿verdad? El libro, la Biblia, Génesis capítulo 2, los versos 7 hasta el 15. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Esa es la palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila hasta donde hay oro, y el oro que aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo, dice ahí, labrara y lo guardase. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por el tiempo, Señor, que nos concede, Padre Santo. La bendición, Señor, el privilegio, Padre Santo, de en la noche, Señor, congregarnos desde el cielo. Cuando el mundo, Señor, aún todavía celebra las Navidades, cuando el mundo celebra, Padre Santo, y están posiblemente en lugares, Señor, quizás los menos deseados, Padre Santo. Pero qué bueno, Señor, que nosotros estamos en tu casa, Padre Santo. Y Señor eterno, en este momento, presento delante de ti para que tu Señor ponga, Señor, tu carbón encendido en mi labio, Padre Santo, y que la palabra que se predica, Señor, sea tu palabra, Padre Santo. Que sea palabra edificante, Señor. Que sea palabra, Padre Santo, que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones desde el cielo. Pedimos, Señor, que nos des oídos para oír tu palabra santa, Señor. En Jesús, Señor, oramos y damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando hablamos de la mayordomía, pues pensamos en el mayordomo. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿qué es un mayordomo? Al principio llamamos nosotros el siglo pasado, y nosotros llamamos el siglo pasado como si nosotros fuéramos de este siglo, y no sabemos que la mayoría de nosotros nacimos cuando el siglo pasado, y los primeros 40, 50 años del siglo pasado, del 1900, había muchos mayordomos en Puerto Rico. Había muchos mayordomos. Y en muchas fincas, sobre todo la finca de la caña, el café, había mayordomos. ¿Cuántos aquí llegaron con mayordomos? Por lo menos uno. Otro quizás no se atreve a levantar la mano, ¿verdad? Pero levante la mano si usted ve con mayordomo. Yo me acuerdo de cuando yo niño, ¿verdad?
función que se nombra en las congregaciones o cofradías. Una cofradía es una hermandad, una unión, para que atienda a los gastos, el cuidado y gobierno de las funciones de esa congregación. Cada uno de los individuos de ciertas cofradías religiosas se llama mayordomo también. Así que vemos al mayordomo como un agente principal del propietario, del arrendatario o administrador de una hacienda, administrador de un lugar, administrador de una asamblea. Así que podemos decir que mayordomo es aquel que administra los bienes de otra persona. En otras palabras, es el que administra los bienes de la casa de otro. Y yo me acuerdo, yo nací en el barrio Río Cañas, arriba, cerquita donde vive él, más donde vive Carlos y Vanessa, ¿verdad? Por Batella hacia arriba. Y allí en Río Cañas yo me acuerdo que había mayordomos de las fincas, que representaban los grandes intereses de los asentados, de los que tenían finca, sobre todo en la caña. Ser mayordomo no es un título de estatus o un título elitista, un título élite. Es un puesto de confianza, de respeto y de gran responsabilidad. El mayordomo es aquel que recibe órdenes y va y las ejecuta, las hace cumplirse. El mayordomo es aquel que en su ejecutoria puede dar instrucciones a otros. En las fincas había mayordomos y había otros títulos de personas que se dedicaban a una función en particular. Por ejemplo, estaban los pinches. Los pinches eran aquellos que iban a llevarle agua a los trabajadores en la caña, porque trabajaban en el café. También estaban los listeros. Los listeros eran aquellos que pasaban lista de lo que se prestaba a trabajar. Y nosotros en la industria de la caña se vio bien fuerte en la mayordomía. Los mayordomos se vieron bien con mucho auge, ¿verdad?, en esos tiempos. Así que el mayordomo tenía un trabajo, lo que llaman allá en Filadelfia, job descriptions, no escrito para con su labor, pero iban y ejecutaban una labor. Así que podemos hablar del mayordomo y podemos estar hablando un tiempo más, pero ¿saben que en la Biblia hay mayordomos? ¿Saben que la Biblia nos presenta mayordomos? ¿Saben que en la Biblia se menciona mucho al mayordomo? ¿Y quién fue el primer mayordomo? Acabamos de leer. Adán. Acabamos de leer, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Dice ese verso 15 que acabamos de leer: tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hizo con él? Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y lo guardase. En otras palabras, para que lo trabajara, para que lo custodiase. Ya ahí nosotros vemos la función del mayordomo tan temprano como en Génesis capítulo 2. Así que Dios envió al hombre, creó al hombre, lo puso allí para que el hombre trabajara, para que el hombre cuidase ese huerto, para que el hombre lo labrara, lo trabajara. Miren, Dios no creó al hombre para que fuera V-A-G-O. Dios no creó al hombre para que fuera perezoso. De hecho, en la palabra usted va a notar que Dios no llama a hombres vagos para su servicio. Cuando Dios llamó a hombres, los llamó y estaban ¿qué? Trabajando, haciendo algo. Vemos la elección de los apóstoles, ¿verdad? Estaban haciendo algo, estaban trabajando y Dios los llamó para que les sirvieran, ¿verdad? El Señor los llamó para que les sirvieran, para que
si yo estuviera todo el día ahí. Sino que dice bien claro aquí, en ese verso 15, lo puso en ese huerto para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán de mayordomo en el huerto, le asignó una labor. Y desde el huerto Dios le asignó a ese hombre responsabilidades, trabajo que hacer, custodiar ese huerto, trabajarlo, labrarlo. Y Dios en su sabiduría, vemos que ya desde el principio puso allí a Adán a trabajar. Y miren, muchas veces la pereza nos causa a nosotros hasta que pequemos, hasta que caigamos en pecado. ¿Qué le pasó a David? Porque sabemos. ¿Por qué David cayó en pecado? Porque mientras estaba su general allá en la batalla, David se quedó y no fue con ellos, no fue con sus soldados. Y la historia la sabemos nosotros, ¿verdad? Y ya eso pues es tema para otra predicación. El capítulo 1, el capítulo anterior, verso 26, Génesis. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree, tenga señorío, ¿verdad? Que fuese señor, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice, y lo que dijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear. De nuevo, ¿verdad? Vemos que Dios le dio al hombre, le dio la autoridad para que fuese Señor sobre lo creado. Señorea los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le digo que sojuzgara, ¿verdad? En otras palabras, que sometiera a esa creación a él, que dominara sobre esa creación. Dios le confió al hombre, y lo vemos ya aquí, los primeros versos de la Biblia, le confió al hombre la misión de administrar la tierra y todo lo que ella había, lo que Dios había creado. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio al hombre una autoridad para que el hombre la ejerciera. Dios lo puso allí y le dio instrucciones en específico. Muchas veces el Señor nos da a nosotros instrucciones en específico, nos dice, ve y visita a tal hermano, ve y visita a tal persona, ve y visita, ve a tal hogar, ve, háblale, ve, testifícale. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Ok, Señor, bien. Sin embargo, pero muchas veces no vamos, ¿verdad? El verso 19 y el verso 20 del capítulo 2 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. O sea que ya vemos ahí a Adán que cumpliendo lo que Dios le asignó, ¿verdad? Cumpliendo la función que Dios le dio. El Salmo capítulo 8, vamos a ir un momentito, Salmos 8, 6 al 8. Salmos 8, 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Lo hiciste señorear, le mandaste a hacer algo. Le
existe Señor, existe dominador sobre la creación. Así que Dios puso al hombre en la tierra, hermano, y le asignó de inmediato que fuera mayordomo. Le asignó de inmediato que fuese su mayordomo. Y nosotros vemos ahí, comenzando con Adán. El mayordomo tiene una relación o una conexión directa con su jefe o con su hacendado. Y nosotros lo vemos aquí en la palabra, en Génesis capítulo 39. Podemos ir allá un momentito. Génesis capítulo 39. Cuando vemos a José, nosotros conocemos muy bien la historia de José. Los 17 años, el trentón de la familia, el papá le decía: vete y tírame el ojo, ¿qué está pasando con tus hermanos? Déjame saber cómo se están portando. Y José venía y ¿qué hacía? Era papi, se está portando así, esto, lo otro. ¿Y qué pasó con los hermanos de él? Le cogieron alguna antipatía, ¿verdad? Eso allá en el campo, una antipatía a su pobre hermanito. Y ya sabemos qué pasó con él. Lo vendieron. Lo vendieron a unos ismaelitas, ¿verdad? Que iban hacia Egipto. Y José entonces lo compra esos ismaelitas, Dios lo vende a Potifar, que era un oficial general de Faraón. Y aquí en el capítulo 39 dice el verso 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Así que ahí vemos a Potifar nombrando a José como su mayordomo. Vemos ahí como él le entregó, dice la palabra, todo lo que él tenía, ¿verdad? Así que vemos cómo José es entonces nombrado mayordomo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí vemos a Adán, ¿verdad? Siendo mayordomo, sin llamarse mayordomo, pero haciendo la función de mayordomo. Ya sin embargo, aquí vemos entonces a José, ¿verdad? Como mayordomo. Miren, al mayordomo le es delegado poder de su jefe. Y aquí en este mismo verso 4 vemos que dice que entregó en su poder todo lo que tenía. O sea que Potifar le dio el poder a José a que él obrara como mayordomo. Y que José pues fuera y administrase, ¿verdad? La casa de Potifar. El mayordomo recibe instrucciones de su jefe y lo vemos aquí, ¿verdad? Cómo él le dio instrucciones en el verso 16, capítulo 43 en Génesis. Seguimos 4 capítulos más adelante. Ya entonces, a esta altura, José había sido nombrado gobernador en Egipto. Y entonces, ya él tenía mayordomos. Antes, él era mayordomo de Potifar. Sabemos la historia de los sueños que interpretó José a Faraón, ¿verdad? De las vacas flacas, las vacas gordas. Se lo interpretó, que hizo Faraón, lo nombró gobernador. Entonces ya aquí vemos a José como mayordomo. El verso 17
16, el capítulo 43, dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, o sea, le dio instrucciones, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Así que ya vemos a José ahí dando instrucciones a uno de sus mayordomos. Mateo 28 dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, dando instrucciones, ¿verdad? Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Así que vemos nosotros que el mayordomo recibe instrucciones de su jefe. El mayordomo también ejecuta las instrucciones de su jefe. Dice aquí el verso 17, en ese capítulo 43, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. O sea que vemos que el mayordomo ejecuta las instrucciones que su jefe le da. El mayordomo rinde cuentas a su jefe. Vemos nosotros en Lucas capítulo 16, que cuando le llama al señor de la casa, le dice, ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Es decir, que el mayordomo ha de dar cuenta de su trabajo a su jefe. Y solo el jefe le puede quitar la mayordomía. Verso 3 de ese mismo capítulo de Lucas 16 dice, porque ya no podrás más ser mayordomo. Así que en esa relación que el mayordomo tiene directamente con su jefe, vemos, número uno, que es nombrado por su jefe, como vemos que Potifar nombró a José, ¿verdad?, en su mayordomo. Número dos, es delegado poder de su jefe. Número tres, recibe instrucciones de su jefe. Número cuatro, ejecuta esas instrucciones. Número cinco, rinde cuenta. Y número seis, solamente el jefe puede quitarle la mayordomía. En la mayordomía hay tres fundamentos. Uno de ellos es que Dios es soberano. Número uno, los tres fundamentos de la mayordomía, que Dios es soberano. Nosotros reconocemos que todo es de quién, de Dios, todo es del Señor. Reconocemos que todo es de Dios, inclusive nosotros. Así que nosotros nos sometemos a Él, nosotros nos rendimos a Él, nosotros nos sujetamos a Él. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versos 15 y 16. Timoteo 6, 15 y 16, recuerda su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y no te dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es soberano, hermano. Dios tiene control. Todo le pertenece al Señor. Efesios capítulo 4 y verso 24, cuando la iglesia hacía oración a Dios, dice, ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continuaron orando en la iglesia, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo el poder de Dios. Así que primer fundamento en la mayordomía es que Dios es soberano. Segundo es que Dios es el creador y Señor de todas las cosas. La creación revela su grandeza, la creación revela el poder de Dios, la creación revela el amor de Dios, ¿verdad? Visto en todo lo que hizo, la perfección de Dios, la creación revela la sabiduría de Dios, cómo Dios hizo la creación y cómo Dios creó al hombre para que le sirviera, ¿verdad? A su imagen y semejanza.
semejanza. Por eso el salmista decía en Salmo capítulo 9, podemos ir allá un poquito, Salmo 9, 1 y 2. Salmo 9, 1 y 2. Por lo que muchas veces nosotros lo cantamos, ¿verdad? Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios, hermanos, es el creador y Señor de todas las cosas. Todas las cosas el Señor subsisten. Dios es la fuente de toda la creación y toda ella le pertenece a Él y se le sujeta a Él. Amós 4:13. Amós está ahí mismo en la Biblia. Búsquela entre Génesis y Apocalipsis. Ya le di más o menos un hit, ¿verdad? 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque Dios es el creador, es el Señor de todas las cosas, hermano. Si usted puede leer en su casa con calma el Salmo 104, que nos enseña, nos habla de cómo Dios, creador de las cosas, las cuida, de cómo Dios sustenta, ¿verdad?, todas las cosas con su poder. Hay una intensa relación entre el creador y su creación. Hay una relación entre Dios y nosotros como sus hijos, hermanos. Esa relación demuestra que Dios cuida, que Dios se interesa por todo lo que Él creó, que Dios se interesa por los suyos, que Dios se interesa por usted y por mí también. Tercero, la palabra es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Primero, en estos tres fundamentos de la mayordomía hablamos que Dios es soberano, que todo le pertenece, que todo es de Él, que Él está en control, que todo se le sujeta. Dios es el creador, número 2, y Señor de todas las cosas. Y número 3, la palabra es la revelación de la voluntad de Dios para con el hombre. La palabra es la revelación de la voluntad de Dios para con el hombre. La palabra de Dios nos dicta a nosotros qué hemos de hacer como administradores, como mayordomos de las cosas que Dios nos ha permitido tener. La palabra de Dios nos enseña que Él nos confió a nosotros la creación para que nosotros fuéramos mayordomos. Entonces nos corresponde a nosotros como cristianos tener una buena mayordomía, una buena administración de nuestras vidas. Nosotros como cristianos no nos mandamos. ¿No cree usted que usted se manda? Usted se manda. Nosotros nos manda el Señor. Nosotros nos sometemos al Señor. Dios le confió al hombre la administración de sus bienes, lo hizo mayordomo. Entonces nosotros nos podemos poner como cristianos, ser buenos mayordomos, ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos dio a nosotros. Miren, hermano, bíblicamente hablando, tenemos nosotros como cristianos, la mayordomía es la administración de nuestra vida, la administración de lo que Dios nos ha dado a nosotros, es como nosotros manejamos las bendiciones que Dios nos dio a nosotros. La mayordomía, nosotros tenemos que cuidar nuestro ser. La mayordomía es la administración de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios le dio a la iglesia dones para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia administrase para ellos mismos, ¿verdad? Toda actividad de cristiano debe ser administrada según la palabra de Dios. Todos nosotros hacemos
hacer, nosotros lo hacemos para la obra del Señor. Lo que Dios nos llama a hacer, nosotros lo hacemos con mucho amor, con buen deseo. Dios tiene 3 derechos especiales sobre el ser humano. Número 1, el hombre le pertenece a Dios por derecho de creación. Vamos a ir a Isaías capítulo 45, verso 12. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, ¿qué más dice? Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios tiene 3 derechos especiales sobre el hombre. El primero es su derecho de creación. Dios nos creó. Y si Dios nos creó, nosotros le pertenecemos. Amén. Si Dios nos creó, nosotros le pertenecemos a Él. Lo segundo, el hombre le pertenece a Dios por derecho de preservación. Vamos a Hechos, capítulo 17. Capítulo 17. Sobre estos 3 derechos, voy a estar buscando un poquito más a la próxima ocasión. Hechos 17, el verso 28. Esa primera parte, ese verso dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nosotros le pertenecemos a Dios por derecho de preservación. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien sostiene el universo con su palabra. Dios es quien sostiene al ser humano. Tercero, aquel que nació de nuevo le pertenece a Dios por derecho de redención. Tito, capítulo 2. Vamos a ver aquí. Tito, capítulo 2. Verso 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos creó a nosotros, hermanos, para que fuéramos un pueblo celoso de buenas obras, para que nosotros fuéramos su pueblo propio, para que nosotros le honráramos a Él. Muchas veces, con nuestras actuaciones, con nuestros hechos, lo menos que hacemos nosotros es de honrar a nuestro Dios. Y nosotros, muchas veces, hay cristianos que no nos damos cuenta que nosotros le pertenecemos al Señor. Por derecho de creación, por derecho de preservación, por derecho de redención. Para la próxima ocasión voy a estar hablando un poquito acerca de estos derechos especiales. Nosotros y todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Entonces, a Dios le plació ponernos a nosotros como mayordomos en su reino. Dios nos llamó a ser mayordomos.
1 Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que nosotros hemos de ser mayordomos de las bendiciones que hemos recibido del Señor, comenzando con todo lo que Él nos ha dado. Entonces, ahí es donde comienza el buen uso de la destreza, de las habilidades, de los dones que Dios le dio a la iglesia. Nosotros vamos a estar hablando de los dones que dio a la iglesia bastante tiempo, ¿verdad? Porque Dios le dio los dones a cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia. Si usted no tiene su don, ore al Señor, ¿verdad? Vaya a Dios, porque Dios le dio dones a toda la iglesia, para la administración, ¿verdad? Para con la iglesia. Entonces, nosotros compartimos con otros lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Compartimos con el mundo la fe salvadora de Cristo. Por eso nosotros le hablamos a los que no han conocido al Señor, le hablamos de Cristo. Por eso nosotros compartimos con otros las experiencias que hemos tenido en el Señor. Por eso es que nosotros, si usted pasó por una enfermedad y ahora usted tiene un pariente, un vecino, un amigo padeciendo, usted puede sentarse con esa persona y decirle, mira, ven acá, te voy a hablar, porque yo pasé por esto, pero a mí el Señor me sanó, yo vine al Señor, el Señor me salvó, y usted puede testificar a esa persona. Si usted ha pasado por alguna situación por la cual ahora está pasando alguien, algún familiar suyo, aún inclusive en la misma iglesia, un hermano, usted puede sentarse con ese hermano o con esa hermana y usted puede testificarle cuán grandes cosas Dios hizo por usted. Y ahí nosotros estamos entonces ¿qué? Compartiendo de las bendiciones que Dios nos dio a nosotros. Compartimos con la iglesia para la edificación los dones que Dios nos dio. Entonces nosotros podemos hablar de los diezmos, de nosotros, del mar, como parte de nuestra mayordomía. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando ellos me hablan de sus trabajos, de sus metas, de su experiencia de trabajo, de que papi me va a promover, papi me promovieron, y yo siempre digo, tú coges tu dinerito y divídelo en cuatro porciones. Primera, saca y dale a Dios lo que es de Dios. Después tú usas la próxima porción para tus gastos. La próxima porción para tus ahorros. Y la porción número 4 para tus gustitos. Porque tú no vas a tener un trabajo, ¿verdad? Y que todo sea en gasto o en ahorro. O sea, tú también tienes tus gustitos. Pero lo primero que tú vas a hacer es sacar la parte de la organización. ¿Okay? Y eso es parte de nuestra mayordomía. Eso es parte del trabajo que nosotros como cristianos hacemos como buenos mayordomos. Damos al Señor lo que es del Señor. Por eso nosotros diezmamos. Por eso nosotros ofrendamos. Por eso nosotros compartimos muchas veces con el necesitado. Por eso nosotros compartimos con nuestros misioneros. Enviamos ofrendas, sacamos una ofrenda aparte de la misionera, fuera del diezmo. No haga usted como yo he visto personas decir, bueno, yo saco mi diezmo y bueno, y como es parte de mi 10%, pues allá le pago al misionero, allá le doy al pastor, allá le... No. Usted déle al Señor lo que es del Señor. Y por encima de eso, lo que usted quiera dar. Y sepa usted que Dios lo va a bendecir. Yo visité con mi hijo, con Jesse, a su iglesia en un momento dado, y allá decía el pastor de esa iglesia que fue una persona y le dijo, está hablando del tiempo, y no voy a hablar más del tiempo porque sé que ya de eso va a estar predicando el hermano, ¿verdad? Pero aquel
se levantó aquella congregación y le dijo: yo te voy a hacer una cosa, yo te voy a dar mi diezmo. El diezmo era $50 mensuales. Pero a mí no me pidas nada más. Yo voy a cumplir con darte el diezmo. O sea, estaba dando el diezmo a regañadiente. Y además de darlo regañadiente, ¿verdad? Le digo: te voy a hacer una cosa, no me pidas nada más. Pero sí voy a cumplir con el diezmo. Te voy a dar ya $5,000 mensuales. Yo le digo a mis hijos en aritmética simple, tú tienes una cantidad, le quitas el último dígito y eso es el 10%. Para que usted tenga una idea, $5,000, pero está hablando de ingresos $50,000. Y él dijo esas palabras. Pero nosotros, ¿cuánto más nos dio el Señor nosotros? ¿Cuánto más nos ha dado? ¿Cuántas bendiciones nos tiene el Señor? Estos días alguien me decía algo en casa: ay, yo preparé tal comida y pues yo te di ayer y te doy hoy. Y yo, y si me tiene que dar mañana, me da mañana. Porque no vamos a hacer comida para votar. Y nosotros, ese es un reflejo de las muchas bendiciones que nosotros tenemos. Las muchas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, si Dios nos ha dado a nosotros, ¿por qué nosotros no dar a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué nosotros no dar la milla extra para el Señor? De eso es que se trata la mayordomía cristiana. Lo haremos próxima ocasión. Yo le bendiga. Qué importante es la mayordomía, por eso estamos tocando este tema en este mes de misiones. Antes de cantar el último himno en preparación para la Santa Cena esta noche, y es un tiempo bien precioso para nosotros como cristianos, a recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y el tiempo que vamos a cantar, pues si se van a ir, bueno, pues no cuenta con nosotros, puedan irse ese tiempo, y los que se van a quedar para observar la Santa Cena. El Señor le dio a nosotros dos ordenanzas a la iglesia. Uno fue el bautismo y otro fue la Santa Cena. Y el Señor con sus discípulos estaba ahí la noche antes que iba a ser crucificado, y tomó esta cena con ellos a recordar el sacrificio, y nosotros también queremos celebrar y recordar eso. Y quiero que cada persona esta noche saque todo lo que está pasando en su vida, todas las preocupaciones, todo lo que tiene que ser mañana, esta noche, la comida que te está esperando en su hogar, y vamos a pasar tiempo orando y observando la Santa Cena. Como hacemos la otra vez, vamos a apagar las luces. Solamente no hay un significado grande en apagar las luces, solamente es para nosotros concentrarnos en lo que vamos a hacer en la noche. Vamos a cantar este último himno. Después del himno empezamos el tiempo de la Santa Cena. Vamos a estar de pie todos, vamos a cantar y después nos preparamos para la Santa Cena. Gloria a Dios. Este himno está en el libro de los Salmos, Salmo 25, el 520. Arriba, puede buscar en su Biblia, el Salmo 25, si no lo leemos en la pantalla. A ti, oh Señor, la dice: a ti, oh Señor Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Eh? No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Pues nosotros confiamos en el Señor. Cantamos todos. A ti, oh Jehová, levantaré
sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Que es muy feliciano.